Bienvenidos a BabLovers. En este video vamos a aprender a crear un metadata extension para usar las anotaciones de User Elements o las anotaciones que también se conocen como Fiori Elements para que nuestra aplicación pase de esto a esto. Entonces vamos a Eclipse, hacemos login si es que no lo pide y desplegamos nuestro paquete. Y recapitulando un poco, estos son todos los objetos involucrados en nuestra aplicación. Que por cierto, si este es tu primer video que estás viendo, te recomiendo revisar la playlist completa para que aprendas a crear un trial gratuito y hagas todos los ejercicios anteriores ya que van de la mano hasta este punto. Aquí en nuestra carpeta de Core Data Service damos clic derecho, damos clic en New y seleccionamos Metadata Extension. Le asignamos el nombre y la descripción a nuestro Metadata Extension y aquí asignamos el Core Data Service que queremos extender. Es el que creamos en los videos pasados. Damos clic en Next, elegimos el transporte y damos clic en Finish. Aquí, como en casi todos los objetos, ya tenemos un template de nuestro Metadata Extension. Y antes de empezar vamos a revisar nuestro CDS, presionamos Control y damos clic. Al CDS le agregué este campo de client, lo puedes agregar tú también en tu CDS y vamos a recapitular los campos. Tenemos el mandante, el ID del artículo, la descripción, una descripción adicional, el color de nuestro artículo, el número de piezas que contiene el artículo, el stock disponible que tenemos, la URL de la imagen del artículo y tenemos este campo calculado en el CDS para indicar un semaforito con el estatus. Ese campo es este y el resultado nos va a mostrar este semáforo. Y aparte debes de agregar esta anotación a tu CDS para indicarle que sí puede tener un metadata extension. Después de agregar esta anotación y el campo client o el mandante, activamos. Después de activar nos regresamos a nuestro metadata extension, que es la extensión de este CDS y tiene acceso a todos estos campos que tenemos en este Core Data Service. Lo primero que vamos a hacer es borrar este layer y lo sustituimos por un gato core o core. La primera anotación que vamos a revisar es la de header info. Escribimos @UI de user interface. Aquí nos indica la anotación que es la que queremos y acá abajo nos dice que presionemos Shift más Enter para importar todas sus propiedades. Escribimos Shift Enter. Todas estas son las propiedades que podemos indicar para el header. No las vamos a revisar todas ya que sería un video muy extenso y muy pesado tanto para ti como para mí. Solamente vamos a usar la anotación type name, la cual va a ser el título en singular de nuestra aplicación. En mi caso le quise poner artículo arte. Después vamos a esta propiedad y va a ser el mismo título pero en plural. Sería artículos arte. Y en esta propiedad de imagen URL agregamos el campo que contiene la URL de la imagen de nuestro artículo. Si no lo recuerdas, vamos al Core Data Service y es este campo. A lo demás no le vamos a modificar o agregar nada. Ahora nos pasamos a esta sección y borramos esto. Y ahora te voy a mostrar la anotación Facet. Esa nos va a ayudar a crear esta pestañita, que sería la del detalle de los artículos. Escribimos @ui.facet, damos Enter o clic sobre esta anotación que es la que queremos y aquí agregamos las propiedades. Le agregamos un identificador a nuestra pestaña, su ID único. Agregamos la siguiente propiedad que sería el label, el título de esta pestaña. La siguiente propiedad es Type. Ingresamos el gatito, damos Control Space y seleccionamos esta propiedad de Field Group Reference. También agregamos la posición, siempre empieza en 10 y si tuviéramos más pestañas entonces sería el consecutivo 20, 30 y así sucesivamente con cada pestaña. En este caso solo tenemos una, así que su posición inicia en 10 o su posición le corresponde el 10. Ahora al final de la llave agregamos una comita, damos Enter y aquí vamos a agregar la sección de detalles. Me voy a regresar a la aplicación. Con eso de Facet lo que acabamos de hacer es esta parte como el header de nuestra pestaña. Ahora tenemos que agregar esta seccioncita. Abrimos corchetes, le agregamos el ID de nuestra sección, le agregamos el parent ID, es decir que esta sección va a pertenecer a esta pestaña de Art. Voy a dividir mi pantalla, voy a mostrarte Eclipse en el lado izquierdo
izquierdo y nuestra aplicación en el lado derecho para que quede más claro el propósito de cada anotación. Aquí en Label le estoy poniendo detalles que corresponde a esta parte. Agregamos la propiedad type, gatito, escribimos field, control space y seleccionamos field group. Acá arriba no va esta de field group, va collection. Escribimos call, control space y damos doble clic sobre collection. Ahora que corregimos esto, regresamos a donde estábamos, ponemos coma. Voy a dar un enter para ingresar las siguientes propiedades. La siguiente propiedad de target y ahí ponemos también el ID de nuestra pestaña. Y finalmente la posición de nuestra sección. Con esta anotación Facet ya agregamos la pestaña de detalle. Ahora me voy a regresar a la pantalla principal de mi aplicación. Y ahora vamos a indicar los campos que vamos a tener en nuestra ventana principal. Ya agregué los campos correspondientes al ID, la descripción, el stock y el status. Y ahora te voy a mostrar la otra anotación, la anotación hidden. Escribimos @ui. Escribimos he y aquí está la propiedad que queremos. Le damos enter. Esta anotación nos va a servir para ocultar columnas o ocultar campos. El campo que me gustaría ocultar de este CDS sería el cliente. Y también se me estaba olvidando comentarte que para que un campo tome la anotación o la propiedad de la anotación, se debe escribir esta anotación antes del campo. Así como aquí, para esconder el campo client tuve que escribir la anotación antes de él. Si lo escribo después, entonces esa anotación se va a tomar para el siguiente campo. Ahora vamos a usar una anotación que se llama line item. Esta es para indicar que estos campos van a estar en la sección principal de nuestra aplicación. Se me imagina un poco como cuando hacemos o armamos el fielcat de nuestros ALBs. Ahorita van a ver por qué. Escribimos @ui.lineitem, damos enter. Aquí indicamos la posición del campo, por eso se me imaginó un poco como el fielcat, ya que esta anotación le da las características específicas a cada campito, así como lo hace el fielcat en los ALBs. Agregamos la siguiente anotación, es la importancia. Escribimos un gatito, presionamos control space y tenemos estos valores para indicar que el campo tiene una importancia alta, media o baja. Voy a indicar que el campo es de una importancia alta. Copiamos esta anotación y la pegamos en los siguientes campos. Lo que vamos a cambiar es nada más el número de posición. Para la descripción va a ser la posición 20, para el stock la posición 30, para el status la posición 40. Y ahora para que el status se muestre así como este semáforo, tenemos que agregarle solamente al status otra anotación. Es la anotación de la criticidad y aquí le indicamos que esa criticidad corresponde a un status. Ahora le voy a dar clic a alguno de los artículos y ahora vamos a indicar estos campos restantes que van a ser el detalle. Los campos que va a contener nuestra pestaña de detalle, la cual definimos aquí en Facet, va a ser la descripción adicional, el color y la cantidad de piezas que contiene ese artículo. Y para indicar que estos campos pertenecen a esta sección de la pestaña que hicimos en la anotación Facet, lo hacemos con la anotación Field Group. Escribimos @ui.field. Esta es la anotación que queremos, le damos doble clic. Le agregamos la propiedad qualifier y ahí indicamos el ID de nuestra pestaña, que en este caso es Dead Art, y le indicamos en qué posición queremos colocar este campo. Copiamos la anotación y la pegamos en los demás campos. Solo cambiamos la posición para el color, que sea la posición 20, y para piezas que sea la posición 30. Con esto ya finalizamos las anotaciones de los User Interface o de los Fiori Elements. Activamos. Y ahora vamos a nuestra aplicación. Voy a extender la aplicación, así se veía antes. En dado caso que tú hayas cerrado esta pestaña y no puedas aquí hacer el refresh, entonces vamos a Eclipse, seleccionas el Service Binding que creaste, seleccionas el elemento, das clic en Preview y esa te va a llevar a tu aplicación. Y si te fijas, no tuve que refrescar el Service Binding ni nada, solamente hice el Metadata Extension, lo activé y con eso ya la aplicación tomó los cambios y ya se ve de esta forma. Ya tiene aquí estos campos. Antes nos mostraba todos los campitos, ahora ya te debe de aparecer tu aplicación de esta manera. Damos clic en Go.
Aquí están nuestros ítems y aquí está el estatus que le indicamos. Ahora ya se ve con el semaforito. Damos clic. Aquí tenemos una advertencia de que este campo no existe. Lo que pasa es que aunque aquí lo tenemos en el CDS, tenemos este campo, acá en el Metadata Extension ignora ese campo. Lo voy a comentar y voy a activar nuevamente. Nos regresamos y hacemos refresh en nuestra aplicación. Damos clic en Go y damos clic para ver los detalles. Y ahora sí nos muestra los detalles de nuestro artículo de arte. Y de esta forma ya aprendiste a usar las anotaciones User Interface para darle una mejor vista a nuestra aplicación. Y lo mejor de todo, creo yo, es que no usamos Fiori, HTML ni CSS. Esto lo hicimos completamente con ABAP Cloud, CDS y las anotaciones User Interface. Y si este video te ayudó, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y si el video te gustó, puedes dejarme un like, comentar y compartir.